En el año 25 a.C., el emperador romano Octavio Augusto mandó construir la ciudad de Augusta Emérita para acoger a los soldados veteranos combatientes en las guerras cántabras. Una ciudad amurallada en la que se puso especial atención a los edificios dedicados a los espectáculos públicos. Su teatro habla de la importancia que tuvo la ciudad. A pesar de no ser la afición más arraigada entre los romanos, Mérida contó con este impresionante espacio construido en el año 15 a.C., capaz de acoger a más de 6.000 personas. Aún hoy se celebra en él el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. A su lado está el anfiteatro. Aquí tenían lugar los espectáculos más populares, los juegos de gladiadores, las luchas entre animales salvajes. En su coso se recreaban bosques, selvas, lagunas o desiertos para entretener a los 16.000 espectadores que podía albergar su graderío. Ahora, en la noche del Viernes Santo, se reza aquí un impactante Via Crucis en uno de los momentos más emocionantes de la Semana Santa emeritense. Con la ciudad nació también su puente sobre el Guadiana, paso obligado de la Ruta de la Plata. Sus casi 800 metros de longitud lo convirtieron en uno de los más largos del imperio. Un paseo por las calles de Mérida es un viaje en el tiempo, hasta hace más de 2000 años, que podemos completar con la visita al Museo Nacional de Arte Romano. Desde 1986 tiene su sede permanente en este magnífico edificio proyectado por Rafael Moneo. En él se conserva el rico patrimonio de la época romana, prácticamente todo él hallado en el yacimiento de Mérida. Se pueden admirar desde restos arquitectónicos hasta esculturas, pinturas o utensilios de la vida cotidiana de aquella época. Destaca la colección de mosaicos, una de las más importantes de la península ibérica. La antigua iglesia de Santa Clara contiene la otra colección del museo, compuesta por numerosas piezas de la época visigótica, en la que una Mérida ya cristiana fue capital de Hispania y sede arzobispal, jugando un papel fundamental en la defensa de la fe católica frente a la herejía arriana. Sabemos por la carta de San Cipriano que ya en el 256 una comunidad cristiana perfectamente formada y jerarquizada en Mérida, es el primer escrito referente al cristianismo español que conocemos, y sabemos que el siguiente hito importante es el martirio de Santa Eulalia en el 304, en la persecución de Diocleciano, y a través de esta mártir, de la gran fe, del gran sentimiento que preserva ante todo el público, no solo meridense, sino también hispano, porque hay muchísimas peregrinaciones, que este culto se mantiene hasta al menos hasta el siglo IX, de manos de los grandes arzobispos de Mérida. Cuando ya se trasladan los restos después de la conquista musulmana en el siglo IX a Asturias, desaparece el culto, y ya en la Reconquista en 1230 es cuando se reconstruye la basílica actual de época románica. La iglesia dedicada a la Santa Patrona de Mérida se levantó en el siglo XIII sobre los restos del templo original del siglo IV. En las excavaciones llevadas a cabo en el subsuelo de la basílica en los años 90 del siglo pasado, se descubrió este impresionante recinto donde se encuentran los vestigios del primer túmulo funerario dedicado a Santa Eulalia, confirmando lo que ya había escrito Gregorio de Tours en el siglo VI en su libro En honor de los santos. En el acceso al atrio de la basílica, en el siglo XVII y con piezas de un antiguo templo romano, se construyó este oratorio dedicado a la mártir, conocido como el Hornito de Santa Eulalia, que no cesa de recibir las visitas de los emeritenses. Después de su gloriosa época romana y visigótica, tras la dominación árabe, Mérida entra en un declive que durará prácticamente hasta el siglo XX. Pero con la creación del Estado de las Autonomías es elegida capital de Extremadura. En 1993 es declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, y un año más tarde, San Juan Pablo II la restituye como sede arzobispal al crear la nueva provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz. Es una archidiócesis muy acogedora, muy viva pastoralmente. Estamos trabajando en estos momentos en un plan pastoral de 4 años. Ahora el nombre es Mérida-Badajoz, antes era solamente Badajoz. Se ha querido dar este nombre para incorporar a la archidiócesis toda la inmensa historia y cultura que este territorio tuvo en los orígenes del cristianismo.
Con el nacimiento de la nueva provincia eclesiástica, su primer arzobispo, Monseñor Antonio Montero, designa a la iglesia de Santa María, comenzada a construir en el siglo XIII como templo catedralicio. Creo que se pensó en esta iglesia porque parece ser que aquí estuvo la iglesia de Santa María de Jerusalén de los primeros siglos. Se elige esta iglesia precisamente por eso, porque también es la iglesia primera de la ciudad, ¿no? La concatedral está dedicada a Santa María, que asunta al cielo rodeada de ángeles ocupa la hornacina central del retablo barroco de Agustín Barrera. A su lado, el Cristo de la O, una magnífica talla del gótico tardío, imagen titular de las cofradías de penitencia locales, obra de la imaginería de mediados del siglo XIV que preside el Vía Crucis del Viernes Santo en el anfiteatro romano. Una talla policromada recientemente restaurada de la Virgen con el Niño ocupa un lugar en el presbiterio de esta iglesia concatedral de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, pero que sin embargo no ha perdido su vocación de parroquia. Este templo concatedralicio también es parroquia como siempre, y como cualquier parroquia lleva a cabo la misión que le corresponde a cualquier parroquia de cualquier sitio, la más importante, la evangelización. Queremos evangelizar a todos, especialmente a las nuevas generaciones, ¿no? En segundo lugar, queremos que esta parroquia pues, tenga celebraciones vivas y participativas, y así procuramos hacerla a través de los equipos de liturgia, ¿no? Y queremos que la caridad también se viva, y la dimensión social y caritativa de la Iglesia se viva de manera manifiesta. Para ello procuramos que tenemos un laicado formado, que sea responsable y que no solamente colabore, sino que sea corresponsable de la misión propia de la Iglesia. Y algo en lo que estamos últimamente es en dos cosas: cómo llegar al ámbito social de la parroquia y cómo dar respuesta a la cantidad de turistas que continuamente nos están visitando en nuestra ciudad y que nos visitan también en nuestro templo parroquial y concatedralicio. Y como toda parroquia, la de Santa María también dispone de locales para acoger sus actividades. Ocupan un edificio en la misma plaza de la iglesia. Por aquí pasan cada día decenas de niños para recibir catequesis y de personas que de una manera u otra colaboran en la pastoral parroquial. Hay movimientos apostólicos como Vida Ascendente, Terciaria Franciscana, la Legión de María y también la asociación a la Acción Católica General. La acción social de la Iglesia se hace a través de Cáritas y de las conferencias de San Vicente. Y ellos, entre los dos, ayudan a más de 200 familias. Lo más importante, aunque sea lo último, pues tenemos a los grupos de visitadores enfermos, que hacen una labor muy importante porque los acogen y están con ellos y les ayudan a superar las enfermedades. Junto con esta comunidad parroquial de Santa María la Mayor, venimos a celebrar el Día del Señor hasta el mismo corazón de la 2 veces milenaria ciudad de Mérida, donde se alza este templo dedicado a la Virgen y en el cual también tiene su cátedra el arzobispo de Mérida-Badajoz, que nos preside en esta Eucaristía del 12º domingo del tiempo ordinario. Al arzobispo Monseñor Celso Morga, que preside esta celebración, concelebran el cabildo de esta concatedral de Santa María de Mérida, con su deán, don Juan de los Ángeles Cascos, el párroco de esta concatedral, el canónigo Antonio Becerra, y los canónigos Antonio Bellido,
Francisco Blanco, Jesús Sánchez Adalid, Jorge Sánchez Muriel, Guillermo Soto y Ramón Conde. Don Manuel López López es el diácono permanente que asiste al obispo, que ahora lleva el libro de los evangelios en la procesión, y don Pedro Fernández Amo, el maestro de ceremonias. Damos gracias al Hijo, luz de las gentes, que nos ha amado con un corazón de carne y que tiene misericordia. De Él recibimos, a Él nos damos. Que el corazón se abra a quien tiene sed y hambre, y que tenga misericordia. El coro en estos ritos de entrada, el himno del Año de la Misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Nos reunimos para celebrar el domingo, el Día del Señor, escuchando su palabra y alimentándonos del sacramento de su cuerpo y de su sangre, y así tener vida. Hoy, desde esta iglesia parroquial, templo jubilar y concatedral de Santa María, salimos para entrar en todas las casas de los enfermos e impedidos que domingo tras domingo celebran por televisión el Día del Señor. A todos se nos invita a confesar quién es Jesucristo para nosotros y qué implica entregarnos y seguirlo como nuestro Mesías y Maestro. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor.
que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Concédenos vivir siempre, Señor, en el amor y respeto a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Zacarías. Esto dice el Señor: derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de perdón y de oración, y volverán sus ojos hacia mí, al que traspasaron. Le harán duelo como de hijo único, lo llorarán como se llora al primogénito. Aquel día el duelo de Jerusalén será tan grande como el de Hatat Rimón en los llanos de Megiddo. Aquel día brotará una fuente para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, remedio de errores e impurezas. Palabra de Dios. Señor Dios mío, mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca agostada sin agua. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cuantos habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. No hay judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, sois descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Palabra de Dios. Para que anuncies dignamente el Evangelio de Jesucristo, dice el arzobispo cuando bendice al diácono que va a proclamar el Evangelio, el diácono don Manuel López. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y añadió: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Y dirigiéndose a todos, dijo: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Don José López, el diácono permanente, que se da la peculiaridad que tiene un hijo sacerdote. Ha proclamado el Evangelio don Celso Morga, arzobispo de Mérida, Badajoz. Nos dirige la homilía ya en este 12º domingo del tiempo ordinario desde esta concatedral de Santa María la Mayor de Mérida. Queridos hermanos sacerdotes, miembros del Cabildo Concatedral de Mérida, queridos hermanos y hermanas presentes y quienes siguen esta Eucaristía a través de Televisión Española, sobre todo los enfermos y ancianos. La proclamación del Evangelio de este domingo se sitúa en el contexto del capítulo 9 de San Lucas,
Jesús ha enviado en misión por primera vez a los 12 y cuando estos regresan, relatan a Jesús llenos de alegría cuánto habían hecho. Entonces, dice el texto, tomándolos consigo, Jesús busca un lugar apartado para estar más tiempo con ellos. En los alrededores de Betsaida, de Galilea, una de las ciudades ribereñas del lago de Genesaret, patria chica de Pedro y Andrés. Jesús buscaba ese retiro acompañado de los 12, pero no le fue inmediatamente posible, porque la gente lo supo y le siguieron. Y él, Jesús, los acogía, les hablaba del reino de Dios y curaba a los que tenían necesidad de ser curados. Al declinar de ese día, tuvo lugar la multiplicación de los 5 panes y 2 peces. Después del milagro, Jesús por fin pudo retirarse para orar a solas, pero en compañía de sus discípulos, dice el texto. Hay en el texto de Lucas como una especie de contradicción, a solas, en compañía, que San Beda el Venerable resuelve de la siguiente manera. Los discípulos estaban con el Señor, pero él oró solo al Padre. Nadie puede participar hasta el fondo de los sentimientos íntimos de Cristo en su diálogo con el Padre. Y es en este clima de retiro, de oración, tan característico del Evangelio de San Lucas, y en compañía de sus más íntimos, cuando el Señor les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? La pregunta la hizo el Señor en un tono muy familiar, de profunda amistad, probablemente ya bien entrada la noche. Les pregunta acerca de la opinión que la gente tiene de él. Todos han podido ver algo extraordinario en su persona y responden los apóstoles. Unos dicen que eres Elías, Juan Bautista, un profeta. Y después les pregunta ya directamente: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Nunca les había hecho Jesús una pregunta así. Habían convivido con él unos 2 años, habían oído sus palabras, habían visto milagros, habían recibido muestras de un amor sin límites, habían sido atraídos por él con una fuerza extraordinaria. Debían ser capaces de dar una respuesta justa. Y el Señor parece tener necesidad de esa confesión de fe abierta y cabal por parte de sus más íntimos. Como tantas veces en nuestra vida, el Señor desea que le reconozcamos y le confesemos como lo que realmente es. Tú eres el Cristo de Dios, o tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, según el texto paralelo de San Mateo. Esa fue la respuesta de Pedro. Es la respuesta de fe revelada a Pedro por el Padre, que atravesará los siglos por venir. Jesús promete a Pedro en esos momentos, según el texto paralelo de San Mateo, que él, pobre pescador galileo, será la roca, los cimientos de su iglesia, que le confesará siempre como a su Dios y Señor. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y después de mandarles enérgicamente que no dijeran esto a nadie, para evitar equívocos sobre la verdadera naturaleza de su mesianismo, el Señor continuó: el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser crucificado y resucitar al tercer día. El Mesías de Dios, que acaba de ser proclamado por Pedro, ese mismo Mesías no vendrá con potencia, con la fuerza y el poder humano, con las armas y el dominio, sino que será crucificado, traspasado, como anuncia el profeta Zacarías en la primera lectura, muerto y resucitado para nuestra redención. De ahí, de la cruz, surgirá esa fuente de la cual nos ha hablado
el profeta Zacarías. La confesión de fe de Pedro, y hoy la tuya y la mía, la nuestra, tiene que pasar por el escándalo de la cruz. Los que habéis sido bautizados os habéis revestido de Cristo, nos ha dicho San Pablo. Os habéis revestido de Cristo. La confesión de fe a Cristo no puede ser teórica o solo de palabra. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. El Evangelio de hoy es exigente, queridos hermanos, es muy exigente. No podemos decir, te seguiré a donde vayas, siempre que vayas donde yo quiero, sino te seguiré donde tú vayas, por donde quieras llevarme, sin condiciones. Este es el camino de la mujer cristiana, del hombre cristiano y de toda la Iglesia. Como enseña el Concilio Vaticano II, caminando la Iglesia en medio de tentaciones y tribulaciones, se ve confortada con el poder de la gracia de Dios, para que persevere como esposa digna de su Señor y bajo la acción del Espíritu Santo no cese de renovarse hasta que por la cruz llegue a aquella luz que no conoce ocaso. Por la cruz a la luz, por la cruz a la alegría, con el ejemplo y la ayuda de nuestra Madre María, Madre del Señor y Madre nuestra. Que así sea. Ha sido la homilía de don Celso Morga a este Evangelio de San Lucas correspondiente al 12º domingo del tiempo ordinario que estamos celebrando desde la concatedral de Mérida, concatedral dedicada a la Virgen, a la Asunción, que ocupa el lugar central de su retablo. Una misa en la que concelebran junto con el obispo el cabildo de esta Santa Iglesia concatedral. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nacido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha, Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, por los hombres y sus necesidades, a fin de que a nadie le falte la ayuda de nuestra caridad. Por la Iglesia, por el Papa, por los obispos, por los presbíteros y diáconos, y por todo el pueblo santo de Dios, para que sepamos transmitir desde nuestra experiencia la alegría del Evangelio. Roguemos al Señor. Por los que ostentan la autoridad en todas las naciones de la tierra, para que promuevan la justicia, la paz, el cuidado del planeta y la solidaridad con todos, especialmente con los más pobres, los inmigrantes y los refugiados. Roguemos al Señor. Por los enfermos, los ancianos que no pueden salir de sus casas y todos los que sufren, para que experimenten la cercanía y la misericordia de Dios en sus vidas y nosotros nos sintamos movidos a ayudarles. Roguemos al Señor. Por los estudiantes que acaban estos días el curso escolar, para que crezcan corporal y espiritualmente y puedan descubrir la felicidad de amar y seguir a Jesucristo. Roguemos al Señor. Por nosotros, reunidos para celebrar la Eucaristía de este domingo, en este templo jubilar y a través de la televisión, para que respondamos con fidelidad a la llamada a ser misericordiosos como el Padre. Roguemos al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas cielo y tierra, escucha las oraciones de tu Iglesia y concede a nuestro tiempo los dones de tu bondad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Y comienza la liturgia de la Eucaristía, después de haber presentado a Dios todas las necesidades de la Iglesia, de la sociedad, en esa oración universal de los fieles. Llevamos el pan y el vino. Que por el misterio de la transustanciación se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo. Preparan el altar. El diácono. Pero si muere en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos. Mezcla el agua junto con el vino. Hay que morir Y el obispo para vivir. ofrece ese pan y este vino. Entre tus manos confío mi ser. Si la pena y el Jesús sarmiento, sabia joven, correrá otra vez. Mi nuevo fruto, lleno de vida dará, un vino nuevo, lleno de amistad. Orad, hermanos. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, para que, purificados por su poder, te agrademos con la ofrenda de nuestro amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Celso, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Nos damos fraternalmente la paz. Pues nos damos la paz, como lo pide el obispo, antes de acercarnos juntos a comulgar. Y yo personifico esa paz a todos ustedes en la persona de Ana Belén Caballero, subdelegada de Medios de Comunicación de esta Archidiócesis de Mérida-Badajoz, que me acompaña en este puesto de comentarista en la Concatedral de Mérida, mientras el arzobispo da la paz a los canónigos que concelebran con él en esta Eucaristía. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanaros. El arzobispo da la comunión al diácono y nosotros expresamos también nuestro deseo de recibir a Cristo en este momento. Realmente presente en las especies eucarísticas, el Cristo único y partido que se nos da para nuestra salvación. ¿Vosotros quién decís que soy yo? Era el Evangelio de hoy. Tú eres el Hijo de Dios vivo, contestó Pedro. La confesión que nos animaba el obispo a hacer todos nosotros, confesar a Cristo como el Mesías de Dios, como hizo Pedro, sabiendo que la confesión de Cristo, nos decía el obispo, no puede ser solo una confesión teórica,
pasan necesariamente por el escándalo de la cruz. El Evangelio que hemos leído este domingo, continuaba Monseñor Morga, es exigente, porque implica seguir a Jesús por donde Él vaya, sin ninguna condición. El próximo domingo, último ya del mes de junio, estaremos celebrando el Día del Señor desde la parroquia de María Auxiliadora en Madrid, parroquia encomendada a la Sociedad de Don Bosco, a los padres salesianos, en el centro mismo de Madrid. Aquí estaremos a las 10:30 de la mañana, como cada domingo. Estamos en esta concatedral de Mérida, la capital administrativa de Extremadura, que comparte sede episcopal con Badajoz, desde que San Juan Pablo II así lo decidiera, unificando en esta provincia eclesiástica prácticamente todo el territorio extremeño. Y en esta concatedral dedicada a la Virgen, en su Asunción, que ocupa la hornacina central del retablo, flanqueada por dos santas mártires. Santa Lucía, que tienen a su derecha, y Santa Eulalia a su izquierda, mártir del siglo IV, de especialísima devoción en esta ciudad. Su imagen con el horno donde cuenta la tradición que fue martirizada. De grandísima devoción en muchos lugares de España, Santa Eulalia. Sus restos ahora descansan en la Catedral de Oviedo. Allí fueron llevados cuando los árabes ocuparon Mérida. Pero la devoción se mantiene. Y en su oratorio, que tiene a la puerta de su basílica, es lugar obligado de parada de todos los emeritenses al pasar por delante de ella, saludarle, pedirle o darle gracias. Estamos todavía en el mes de junio, mes especialmente dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, colocado hoy en este lugar preferente dentro de esta iglesia concatedral. Y el Cristo de la O, de grandísima devoción también, con el cual se celebra el Via Crucis, que cada Viernes Santo tiene lugar en el Anfiteatro Romano de Mérida. Un impresionante Via Crucis en la noche de ese viernes de Sábado Santo, acompañando a Jesús en la cruz. Oremos.
renovados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, imploramos de tu bondad, Señor, que cuanto celebramos en cada Eucaristía sea para nosotros prenda de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ya nos disponemos a recibir la bendición del arzobispo de Mérida Badajoz, Monseñor Morga. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Cantamos a la Virgen antes de despedir esta Eucaristía, recordando que el domingo que viene estaremos también acompañando a la Virgen en su parroquia de María Auxiliadora de Madrid. Olviden que después de esta transmisión de la Santa Misa pueden ver ustedes aquí en la 2 de Televisión Española el programa Pueblo de Dios, que hoy nos lleva hasta Perú, y la labor que allí llevan a cabo los padres combonianos, fundados por el padre Comboni, y que nosotros volveremos a estar con ustedes el próximo domingo a las 10:30 de la mañana desde la parroquia de María Auxiliadora en Madrid. Hasta entonces, desde esta concatedral de Mérida, feliz día del Señor a todos.